todas y a todos. Y la idea, mira, es hacer una conversación, pero en virtud de un poco lo extenso que es, me gustaría que las preguntas quedaran al final, cosa de dejarnos unos minutitos para poder intercambiar opiniones o visiones con respecto al tema que voy a exponer. Eh, la verdad es que esta charla es súper interesante, pero es más interesante desarrollarla en vivo y en directo, porque se puede generar una interacción diferente al tener que darle continuidad a la presentación y después cortar para poder hacer las respuestas. Pero la idea es que tratemos de que esto sea lo más dinámico posible y que lo más importante es que quede claro los conceptos que quiero transmitir en esto, que son bastante básicos en el sentido del conocimiento general de los ambientes glaciares en el medio del tema de lo que es la criósfera. En cierta forma es una condición que está cambiando fuerte y que nosotros como montañistas deberíamos empezar a agudizar nuestro ojo, porque somos los primeros testigos al ser visitadores de la cordillera en poder ver algunos cambios que ya son dramáticos en algunos sectores de casi la totalidad de la cordillera de los Andes, desde la parte más alta en Venezuela hasta la Patagonia. Les quiero contar, ¿puedo empezar, Sí, Eric? ¿Sí? Vicente, bienvenido. Para nosotros es un placer tenerte acá dentro de la reunión de Huachupún. Como también le damos la bienvenida a todos los que son socios y a los participantes y compañeros de afuera. Bienvenido a todos. Ahí se conectó nuestro vicepresidente Andrés. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias. Jonathan Herrera también, nuestro tesorero. Así que en virtud del tiempo le agradecemos la presencia a todos. A todo el profesor Delgadillo, bienvenido. Gran valor, ahí también se conectó. Así que ahora partimos con Vicente. Huachupún te escucha y bienvenido a nuestro club y las puertas están abiertas para cuando quiera revisar tipo chat. Bienvenido. Gracias, Eric. Primero voy a hacer una reseña cortita en el sentido de que yo soy, como dice Eric, huachupunino desde que ingresé. De hecho, mi ingreso al montañismo fue al Club Huachupún en los años 86, 87. Y creo que fue el mejor periodo de mi existencia humana. Creo que cambió muchos de los paradigmas que yo traía de chico y en cierta forma me enrieló y me dio una visión del futuro. En ese trayecto, siendo miembro del club, ingresé a la Federación de Andinismo, a la Escuela de Montaña, de la cual fui director por 5 años, entre el año 92 y el año 97, y algunos carguillos de esos medios representativos de la Asociación Panamericana, en la UPAME, y ahí en un conato muy discutido del año 97, fui expulsado de la Federación de Andinismo de Chile por algunos próceres que aún viven, por un poco negarme a entregar la escuela de montaña que dependiera de la escuela de montaña del ejército, de Río Blanco. Ese es un capítulo bastante oscuro de la federación, pero que se suscitó en esa época y eso costó mi salida del mundo federado. Y de ahí desaparecí y me fui seguí haciendo montañismo, pero ya en forma privada, y me salí de la discusión federativa hasta el año 2012 o 2013 que Alfredo Huerta me llamó a un pequeño periodo para ver unos temas en la federación. Bueno, dicho eso, y estando ya todos juntos, voy a subir mi presentación para iniciarla. Esta presentación tiene que ver con los glaciares y su relación con el cambio climático visto desde la perspectiva chilena nuestra. Y la idea es que la desarrollemos y en la medida que vayan apareciendo preguntas las podemos hacer y las contestamos al final, nos damos una ronda de respuesta de estas preguntas.
Perdón. Bueno, iniciamos. Esta es mi charla y una charla, digamos, de conceptos generales y condición de cómo estamos hoy día con respecto a nuestros glaciares, sobre todo nuestros glaciares, en el ambiente de la criósfera de nuestro país. Mi nombre es Vicente Sil, Feliu por mi madre, soy montañista y hoy día, después de una larga trayectoria de educarme en este periodo, tengo una especialización en la Universidad de Chile en hidrología de cuencas y ya venía con una especialización en temas neológicos, y soy investigador asociado del Centro de Investigación de Ecosistemas Hídricos de la UBO. Los glaciares. Nosotros tenemos una amplia gama de glaciares en Chile, que se establecen en un ambiente que se llama la criósfera, y la criósfera no es otra cosa que los lugares donde el agua se encuentra en estado sólido. Entonces, los glaciares son un componente de esta criósfera que involucra la cobertura, la nieve, el manto de nieve de temporada, los suelos congelados, los glaciares, los campos de hielo, perdón, los hielos continentales que están en este sentido en dos sectores muy específicos, que uno es en Groenlandia y otro es en la Antártica. El hielo marino y las plataformas de hielo que también se encuentran en el sector de la Antártica. Como les decía, la criósfera, el hielo no es solamente el hielo de los glaciares, sino que hay otra cantidad de hielo que está hoy día también siendo afectada por fenómenos relacionados con el cambio climático y sobre todo con el aumento de la temperatura ambiental. ¿Cómo se forma en general un glaciar? La única forma de que un glaciar crezca y se nutra es por intermedio de las precipitaciones sólidas. O sea, si hay nieve, y hay nieve en forma consecutiva, muchas temporadas, ¿cierto? Esta nieve se acumula en las partes altas de la montaña, empieza a tomar densidad, se empieza a compactar y llegado un momento, después de muchos años de precipitaciones acumulándose, este hielo empieza o tiene la posibilidad de moverse gravitacionalmente desde la parte alta hacia la parte baja. Esto siempre y cuando toda la nieve que cae en invierno no se derrita en verano, o sea, que queden remanentes, cosa que al ir juntándose, esta se vaya compactando y vaya generando esta masa de hielo en el tiempo. En el fondo, ¿qué es lo que es un glaciar? Un glaciar es un río de hielo. Así como los ríos de agua son mucho más rápidos y tienen flujo, los glaciares igual tienen un flujo de movimiento que los caracteriza, o tuvo movimiento antes o tiene movimiento actual. Hay algunos otros que el movimiento es mucho menor, pero también presentan esta característica. Pero también, y una de las cosas más importantes, es que hoy día se han convertido los glaciares en un indicador de cambio climático bastante importante, desde la perspectiva de que nos entrega mucha información de qué está sucediendo con la temperatura ambiental y con estos efectos de los gases que son nocivos para nuestro ambiente y que generan aumentos de temperatura. También son importantes reguladores del ciclo hidrológico en temporadas secas, en temporadas de verano o en temporadas de sequía. Entonces, el glaciar se convierte en un regulador de los cursos de agua. Su derretimiento masivo a nivel mundial afecta en forma importante el nivel del mar, ya sea en cualquiera de los hemisferios, y en cualquiera de las cuencas más grandes, que son la Atlántica y la Pacífica.
influencian el clima en donde se encuentran situados, ¿cierto? Generando condiciones positivas para regeneraciones y también son importantes hoy día, sobre todo para la gente que practica montañismo, para los que practicamos en alguna medida montañismo deportivo o científico, de investigación, lo que sea, se ha transformado en un posible peligro adicional a los peligros que hoy día cuenta la cordillera de los Andes. ¿Y por qué? Porque lo que se está produciendo producto del alza de temperatura son deterioros de las condiciones de estabilidad de los glaciares en las zonas altas de la cordillera en el norte y en las zonas más bajas, ya yéndonos hacia el sur patagónico. Digamos que la altitud en la cual existen los glaciares son mucho más bajas que las que ocurren en la zona sur y hacia el norte. Los glaciares obviamente impactan en la vida de las personas con sus recursos, están siendo en cierta forma atacados indirectamente por las actividades industriales que genera el mismo hombre, y no solamente la minería, sino que si tomamos en consideración los pasos fronterizos de altura que pasan cercanos a glaciares y tenemos todo el año camiones echando humo de petróleo por sus tubos de escape, tenemos una contaminación ligada a estos tránsitos producto del uso de estos caminos que quedan en las zonas de montaña. Por lo tanto, no es solamente la minería, no es, otras industrias como las hidroeléctricas también hoy día están generando alguna presión sobre el comportamiento de algunas masas glaciares en algunos lugares específicamente. El mismo turismo que ha sido poco regulado en lugares donde se accede a lugares glaciares, está generando también algún impacto que tiene que ver con la contaminación producto de desechos que se dejan en los lugares que son visitados por mucha cantidad de gente. De hecho, lugares como Torres del Paine, que uno debería pensar que son lugares más o menos prístinos, que tienen un cuidado adecuado, resulta que uno empieza a encontrar vestigios de residuos productos de esta actividad masiva hacia estos sectores. Bueno, existe una definición, bueno, para esto en Chile hay una definición que entrega el Ministerio de Obras Públicas por su departamento de glaciares y nieve, dependiente de la Dirección General de Agua, y dice que los glaciares, ¿cierto?, son masas terrestres de agua en estado sólido, que tienen una determinada dimensión, y todos se consideran glaciares, todas las superficies de hielo que sean inferiores a 50.000 kilómetros cuadrados, ¿ya? De ahí para abajo todo se considera glaciar y de ahí para arriba se consideran hielos continentales, y en la única parte donde existen estos hielos continentales es en Groenlandia y en la Antártica. No hay más. Todo el resto podrían ser catalogados como glaciares en sus distintas denominaciones de montaña, de pie de monte, campo de hielo. Hay una serie de clasificaciones, pero en términos de dimensiones, si sobrepasan los 50.000 kilómetros cuadrados, no son considerados glaciares, sino que son considerados hielos continentales. Dentro de la clasificación también aparece un elemento bastante importante, que son los glaciares rocosos, que hay una discusión muy importante de su relevancia en cuencas de montaña como aportadores de recursos hídricos en los lugares en los cuales se ubican. Y es importante porque hay muchos lugares, sobre todo en la latitud entre los 29 grados y los 32 grados, en la dorsal árida de la zona central del país, y ahí prácticamente hay muy pocos glaciares descubiertos o glaciares blancos tradicionales, pero hay muchos glaciares rocosos, que son los que están aportando el agua de reserva para las temporadas más secas. ¿Ya? Hoy día
los glaciares están catastrados por el Ministerio de Obras Públicas, por el Departamento de Nieves y Glaciares. El último proceso de catastro de los glaciares debiese estar terminado ahora o debe estar por terminar. Se hizo un upgrade del antiguo inventario de glaciares que era del 2014 por ahí, y hoy día debería haber una nueva cifra de la cantidad de glaciares y la superficie glaciada que tiene nuestro país, que debería dar por el orden de los 23.000 kilómetros cuadrados, si mal no recuerdo. Pero lo importante es que los glaciares que están catastrados en este inventario de glaciares en Chile son de todo tipo y son de todas dimensiones. Y desde la unidad más mínima, que puede ser considerada como glaciar, que es un glaciar que tiene aproximadamente 1 hectárea, o sea, 10.000 kilómetros cuadrados o 0,01 kilómetros cuadrados, los otros metros cuadrados. 1 hectárea como mínimo se considera glaciar. Y si este glaciar, cualquier masa menor a eso no se catastra, pero si está dentro del catastro, no puede ser desafectado como un componente glaciar hasta que éste disminuye a una décima parte de lo que es el mínimo hoy día aceptado como un cuerpo glaciar. O sea, estamos hablando hasta que disminuye a un 0,01 kilómetro cuadrado o un 0,1 hectárea. ¿Ya? Eso es importante en los términos de definición porque mucha gente podría decir que un glaciar tiene determinadas características, tiene determinada superficie, sí, pero el mínimo para considerarlo glaciar es 1 hectárea hoy día legalmente. ¿Cómo se clasifican los glaciares? Hay una clasificación general que los clasifica en glaciares blancos y otro en glaciares rocosos. Los glaciares blancos pueden ser glaciares blancos descubiertos o cubiertos con una pequeña capa detrítica. El detrito son todos los componentes rocosos que van cayendo sobre el glaciar, pero que no lo cubre completamente. Y estos evolucionan hacia, en la medida que se van cubriendo con mayor material que va cayendo desde la misma montaña o es arrastrado por el viento y va cubriendo el glaciar, puede transformarse en un glaciar rocoso cuando gran parte de su superficie está cubierta por este material que los protege, ¿ya? Y la otra forma es que se genere el glaciar rocoso a partir de elementos criogénicos, o sea, suelos congelados que han tenido en algún momento algún movimiento, pero que ahora son mayormente cubiertos por superficies detríticas o rocas y gravas y polvo encima de ellos. Y su componente máximo es de rocas. Tenemos, por suerte, en Chile una gran cantidad de formas de glaciares, desde, por ejemplo, los de Piedemonte, los de Valle, los de Calota, que cubren superficies, por lo general están representados por algunos volcanes en el país, que son cubiertos desde la parte superior hacia abajo como una especie de gorro, ¿cierto? Los campos de hielo que contamos con dos campos importantes de hielo, que son el campo de hielo norte y el campo de hielo sur en la Patagonia chilena, y por ahí un pequeño campo de hielo que está en la Tierra del Fuego, en la cordillera de Darwin, que son importantes desde la perspectiva de las reservas de agua. Glaciares de Calota, uno muy emblemático es el que se encuentra en la 9ª región, en los nevados de Soyipulli, que es un glaciar que está inserto en el cráter extinto del Nevado, ¿cierto? Que tiene una profundidad aproximadamente de 350 metros de hielo, es un tapón de hielo gigante, es un glaciar, está considerado el hielo macizo. Ojalá que este señor no le dé por hacer erupción en algún momento, el desastre sería importante en la zona. Los glaciares más se empiezan
a achicar un poco y empiezan a aparecer la característica de los glaciares de montaña, como el glaciar del Mesón, para dar un ejemplo concreto. Son glaciares que tienen esta característica. San Francisco, Mesón, El Morado, son considerados glaciares de montaña. Y ya unidades más pequeñas que están circunscritas a la topografía de la montaña en la cual se encuentran presentes, son los glaciares que se denominan glaciares de circo, y las unidades menores glaciológicas que son denominadas glaciaretes, y que se encuentran sobre todo en la zona norte, y que ya son pequeños relictos glaciares que van quedando ya en el retroceso de la masa que ha ido perdiendo producto del derretimiento. Pero estos glaciaretes tienen una relevancia pero tremendamente importante en la zona norte, porque son los que otorgan el agua necesaria para que otros ecosistemas de montaña puedan sobrevivir, como son los bofedales de altura, como son vegas de altura, y estos glaciares en la zona norte, hablemos del norte chico hacia el norte, digamos, tienen esa característica. No deben ser despreciados ni despreciables por su tamaño, porque el servicio ecosistémico que prestan son muy, muy importantes. Otro tipo de glaciares que les comentaba son los glaciares de roca o rocosos, ¿cierto? Que en su mayoría están cubiertos por material detrítico, que tienen la forma de los glaciares, pero que sus núcleos de hielo son bastante pequeños en algunos casos, y la única forma de encontrarlo es haciendo algún tipo de prospección o perforación sobre el glaciar para ver en qué lugar se encuentran estos núcleos de hielo. Pero ustedes lo pueden ver y representan una estructura que nosotros muchas veces hemos visto en la montaña, y que creemos que es algo que ya no es un aportante hídrico muchas veces, y sin embargo puede ser que tengan alguna capacidad todavía de entregar agua a las cuencas en las cuales se encuentran. Como nos hemos dado cuenta en el último tiempo, la distribución también en los temas glaciológicos son totalmente desequilibradas y poco equitativas. Chile se divide en 4 zonas glaciológicas. Estamos hablando de la zona norte, la zona centro, la zona sur y la zona austral. Y si ustedes se dan cuenta, la zona norte solo contiene el 1% de los glaciares del país. La zona centro, donde vive casi 9 millones de personas, y a lo mejor un poco más, solo tenemos el 4% de los glaciares del país. La zona sur, el 7%, y la zona austral tiene el 88% de los hielos que están catastrados en nuestro territorio. Y tienen una densidad poblacional bastante baja. Por lo tanto, donde estamos concentrados nosotros en el centro, tenemos una reserva del 4%, digamos, de los glaciares de todo el país. De estos 24.114 glaciares, solo el 4% afecta a la zona central del país, que va entre el Aconcagua y el Maule. Como les decía, dentro de estos 24.114 glaciares, 2.831 glaciares son rocosos, y 21.283 son glaciares blancos, descubiertos o cubiertos. Ahora, quiero decir que Chile tiene el 80% de los glaciares de Sudamérica, para que ese es el orden de magnitud de lo que nosotros tenemos con respecto a todo el continente. Tenemos casi el 80% o un poquito más probablemente de la superficie glaciar de todo Sudamérica. Está en nuestro territorio. Y por lo tanto, el calentamiento del planeta también nos genera en esa misma magnitud daños importantes a los balances de masa, o en este caso
a la cantidad de hielo que tenemos disponible año a año. Y el calentamiento es uno de los problemas más importantes debido a que el hielo tiene una condición particular, que es que cambia de estado de sólido a líquido en un porcentaje o en una proporción bastante baja. O sea, basta que estemos a 0,1 grado positivo para que el hielo pase a estado líquido. Y el cambio global de temperatura que tenemos a nivel mundial en los últimos 60, 70 años, ya estamos en 1,4 grados por sobre la media del planeta. Producto principalmente por la emisión de gases de efecto invernadero como es el dióxido de carbono, que en agosto del año pasado presentó una de sus mediciones más altas, con 409 partes por millón, cosa que el hombre no ha vivido anteriormente. Por lo tanto, no tenemos ni una idea de qué significa convivir con estos niveles de gases de dióxido de carbono en el ambiente. Es algo que los testigos de hielo de la Antártica, que han sacado y con los cuales han hecho mediciones paleoclimáticas de cientos de miles de años atrás, hablan que probablemente esta condición estuvo presente en el planeta por allá por 800.000 años atrás. Y el hombre en la Tierra tiene como máximo 300.000 años pisando esta Tierra. Por lo tanto, cuando yo digo que esta condición no la hemos vivido antes, es porque nuestra especie no se ha enfrentado nunca antes a una concentración de gases de efecto invernadero tan importante como la que estamos teniendo ahora. Y esto ha venido increciendo desde la época posguerra, desde el 45 en adelante, ni siquiera del 80, sino que del 45 para adelante ha venido subiendo la temperatura. Como están de acuerdo todas las instituciones científicas a cargo de la medición de temperatura en el planeta, de la NASA, de Japón, de Inglaterra y todos los países desarrollados que tienen instituciones que se han dedicado a la recolección de datos meteorológicos en el mundo. Pero esta es una variable, el ascenso de la temperatura. Esto es interesante porque esta gráfica solo nos muestra que el último año que tuvimos una anomalía negativa, o sea, de temperaturas que fueron inferiores a la media anual, fue en diciembre del año 1984. Y hasta la fecha, que son 432 meses, o 430 meses, todo esto fue en aumento. Nunca más vimos una anomalía negativa como la que presenta esta gráfica. Y esto cada año va subiendo. Y esto es información científica. Otro de los elementos que son importantes para el mundo criosférico y especialmente para nuestros glaciares son las precipitaciones. Y las precipitaciones, ustedes se han dado cuenta, hemos tenido no solamente una disminución en las precipitaciones anuales, sino que también hemos tenido una variación en dónde caen. Por lo tanto, que caiga agua sobre un glaciar es tan nocivo como que no caiga nieve. Por lo tanto, hay lugares en los cuales, producto de la disminución y el cambio de los lugares donde se presentaba antes las precipitaciones sólidas y líquidas, han afectado fuertemente o están afectando fuertemente los balances de masa o la cantidad de hielo que está contenido en estos glaciares. Y un tercer elemento que está descrito en muchas publicaciones científicas hoy día, tiene que ver con el ascenso de la línea de la nieve. O sea, lo que se habla de isoterma cero, nosotros le llamamos ELA, y que es el lugar en donde la precipitación se convierte en precipitación sólida.
Y los últimos estudios que se hicieron, o varios estudios que se han hecho, el último es de la investigadora, la señora Inés Dusayan, que presentó un estudio que habla de que entre el 2000 y el 2018, en dos periodos, del 2000 al 2008 y del 2008 al 2018, hemos perdido aproximadamente 23 gigatoneladas por año de hielo en toda nuestra cordillera. Eso es 23 gigatoneladas, es una enormidad de hielo que se pierde anualmente producto de estos procesos. Y el ascenso de la línea de las nieves es uno de los procesos más importantes porque toda la nieve que podría estar nutriendo hoy día los glaciares con este ascenso, esta zona ya no cuenta con esa nieve y es agua la que está cayendo, por lo tanto acelera los procesos de derretimiento, ya sea de los glaciares o probablemente también de los sectores que cuentan con suelos congelados o suelos denominados permafrost. Ahora, ¿por qué es importante esta ELA? Porque también dentro de la clasificación de los glaciares nosotros podemos clasificar a los glaciares como glaciares temperados, que la masa de hielo está muy cercana al punto de fusión, y otro tipo de glaciares que se denominan glaciares fríos y que su temperatura de la masa de hielo está muy por debajo de la temperatura de fusión, o sea, muchos grados bajo cero. Y los otros glaciares temperados están muy cercanos a los 0 grados. Entonces, cualquier variación que haya en la temperatura que afecta a los glaciares va a hacer cambiar ese glaciar y lo va en cierta parte a derretir parte de su estructura. Entonces, como en la imagen estoy mostrando, la ELA estaba en un momento a determinada altitud, estamos en un periodo de transición, pero esa transición apunta a que esa línea va a quedar hoy día más arriba. ¿Y de cuánto estamos hablando? Aproximadamente de un ascenso de 400 metros en esta línea de precipitación sólida en la cordillera. O sea, está subiendo aproximadamente 400 metros esta línea en donde empieza la precipitación sólida. Todo lo que quede bajo esta línea va a ser afectado por las precipitaciones, pero ya en un estado líquido, y probablemente toda esa masa glacial que está bajo el ELA va a desaparecer en un tiempo. Algunos cambios importantes en los glaciares, no solamente en Chile, sino que en el resto de los glaciares de cordillera, los vamos a ver ahora con una representación de algunas fotografías. Estamos hablando en la Patagonia, el glaciar Marinelli, que antes ustedes pueden ver la fotografía hasta donde llegaba en 1914, y el año 2018 prácticamente no existe, dejó apertura a un nuevo fiordo. Estamos hablando del otro glaciar en la Patagonia, que también es del año 1931, y esta foto de abajo es del año 2010, también con un retroceso, sobre todo en las partes bajas del glaciar, bastante notorio, pero ustedes, sin embargo, pueden ver que las partes altas del glaciar en la montaña se han mantenido más o menos similares. Lo que ha retrocedido mucho son las lenguas glaciares que están más cercanas o más bajas en altitud, porque se han calentado mucho más rápido. Este es un conocido yo creo que de muchos, este es el Olivares Alfa, una foto tomada el año 53 por Liutri y el año 2019. Y aquí está de manifiesto el retroceso que han tenido los glaciares en esta zona de la cordillera central, y este es uno de los lugares que lamentablemente, si se pierde, va a generar un problema importante de desabastecimiento de agua, producto de que esta reserva ya va a desaparecer. Y en la zona central del país estamos hablando que vive casi 9 millones de personas. No es solamente la región metropolitana, es todas las regiones aledañas. Otra imagen importante o interesante, el Uppsala. Imaginen nuevamente en el 31 el hielo pegaba en el otro borde
del fiordo, y hoy día este glaciar ha retrocedido un montón de kilómetros, no solamente ha retrocedido, sino que ha bajado en profundidad o en espesor, muchísimo. Pero no solamente los problemas están en la Patagonia o en los Andes centrales, sino que también en otras montañas que cuentan o contaban con glaciares hasta hace algunos años. Este Pico Bolívar en Venezuela, fotos del año 1910, el 88, y ya el 2008 el glaciar desapareció. No queda glaciar. Otra fotografía que tiene que ver con los retrocesos del glaciar Olivares. Desde el año 55, el glaciar llegaba hasta esta línea azul que está en el fondo, y el año 2014, estamos hablando de 6 años atrás, probablemente este glaciar esté mucho más acortado el día de hoy. Pero es para representar todos los cambios que se han suscitado desde el año en la década del 50 en adelante. Era muy interesante porque a mí me tocó, gracias a Dios, lo conocí, este es el glaciar Chalcaltaya, que estaba ubicado en Bolivia y que era su centro de esquí. Aquí esquiaban los bolivianos, aquí había un centro de esquí con telesilla y con todo. Está a 5.500 metros, por lo tanto, el llegar aquí a esquiar era un desastre, porque llegabas primero con el indio subido a tu cabeza 10 veces, y esquiaba y re poco, la cobertura de nieve no era muy buena, entonces los esquíes tenían que ser de acero para que no se terminaran rompiendo con el hielo que se encontraba muy superficialmente. Bueno, pero este glaciar también lamentablemente desapareció hace ya varios años en Bolivia. Ahora, un tema que yo les comentaba y que les decía que probablemente la afectación de estos factores en nuestra criósfera y específicamente en nuestros glaciares nos va a generar a nosotros como usuarios de la montaña, como montañistas, una nueva problemática, y que es considerar que los glaciares se van a convertir en un nuevo elemento de peligro o en una nueva amenaza para los lugares en donde estos se encuentren. ¿Producto de qué? De que la temperatura está haciendo que muchos de estos glaciares estén sufriendo grandes cambios en forma violenta, producto de la cantidad, por un lado, de agua que puede estar corriendo en sus bases, que puede hacer que los glaciares colapsen catastróficamente, o producto de que el hielo que se derrite puede generar algún escurrimiento violento de lagunas proglaciales que se encuentran en lugares de montaña y en la Patagonia. Este es un vaciamiento que ya se ha hecho, se ha provocado varias veces, que es el lago Cachet 2, que está en la región de Aysén, y que producto del derretimiento de esta sección de hielo que taponea la laguna habitualmente, o taponeaba la laguna habitualmente, la laguna se vació en forma catastrófica en un par de horas. Y esto ha pasado ya 2 o 3 veces. Un evento similar sucedió hace muy poco este verano en el sector de exploradores, donde también se vació violentamente una laguna. Ahora, el tema es que no es tan conocido, no le dan mucha bola porque vive poca gente en estos lugares, y por lo tanto lo que terminan afectando a lo mejor son caminos o las mismas riberas de los ríos, pero si esto estuviera en lugares donde hay asentamientos humanos importantes, probablemente esto sería un peligro importante de controlar. Y un segundo evento que se produjo en la Villa Santa Lucía, donde una sección del glaciar Yelcho, la zona sur del glaciar Yelcho, producto de un fenómeno que se denominó río de lluvia, que fue una precipitación bastante sostenida y de muchas horas continuamente, cayendo mucha agua, debilitó parte del glaciar, y originó una remoción en masa que
al bajar pasó por encima de la vía Santa Lucía, mató a 16 personas y quedaron extraviadas o perdidas más de 20 personas. Por lo tanto, aquí sí estos fenómenos que afectan a los glaciares que se encuentran en las cabeceras de las cuencas o en las montañas, sí generó un problema importante para una localidad en la cual hubo pérdida de vida humana. A todo esto, pasamos ahora a ver quién es el que se preocupa de los glaciares en Chile en términos formales hoy día. Y hablamos de que una de las responsabilidades que tiene los glaciares bajo su mandato es el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección General de Agua. Ahí hay una unidad que se llama Unidad de Glaciología y Nieve, que es la que está encargada de mantener el catastro de glaciares actualizado, hacer investigación y estudios sobre los glaciares y hacer un monitoreo de las condiciones y de las afectaciones que pudiesen producirse en los glaciares a lo largo del país. Esta repartición, como todas las reparticiones estatales, tiene recursos tremendamente acotados, muy poco personal, y su casa central está aquí en el Ministerio de Obras Públicas, y tienen una sede o una repartición en la región de Aysén. Y son ellos los encargados de hacer esto, de mantener una suerte de supervisor sobre la condición de los glaciares del país y del catastro. Un segundo y no menor, actor es la Corporación Nacional Forestal, donde por un tema de administración de los recursos naturales, parte de los glaciares, por suerte, están dentro de estas áreas silvestres protegidas en cualquiera de sus categorías, que puede ser parque nacional, reserva o monumento. Y tienen, las áreas silvestres protegidas tienen el 43% de los glaciares del país dentro de su área silvestre. Por lo tanto, estos glaciares tienen una condición, entre comillas, de protección del Estado, producto de que se encuentran dentro de un área silvestre protegida por el Estado. Eso, en el fondo, es como decir que sí están protegidos, pero no están protegidos. Es bastante, por estar dentro están protegidos, pero eventualmente podrían ser desafectados. Otros actores importantes son las universidades, que desarrollan algún tipo de investigación relacionado con los glaciares en el país y hacen algún tipo también de información especializada. Pero aquí hay una crítica importante, siendo nosotros un país que contiene el 80% de los glaciares de Sudamérica, no tenemos absolutamente ninguna carrera de formación profesional o técnica de pregrado que considere materias como la glaciología como dentro de sus elementos fundamentales. Solamente se consigue uno poder tener acceso a estos conocimientos cuando se especializa. Y la única universidad que hoy día tiene una especialización, digamos, relacionada con el tema glaciológico es la Universidad de Magallanes, con una maestría y un doctorado en ciencias antárticas con mención en glaciología. Y de ahí para de contar, si tú quieres aprender de glaciología y no es en la Universidad de Magallanes, te tienes que ir a cualquier país que tenga formación en esa área y que por lo general están en el hemisferio norte. ¿Ya? Los centros de estudio, que también son importantes, centros de estudio que dependen de algunas universidades, como el centro de estudio de SEASA en la región de Coquimbo, el centro de estudio el SEC, que se radica en Valdivia, SECUA, que está en Magallanes, y algunos otros que están, el dependiente de la Universidad Federico Santa María y algunos otros más. Y el Instituto Chileno Antártico, que desarrolla investigación y difusión de lo que es el territorio antártico.
Solo quiero aquí aclarar una cosa, que me imagino que ustedes saben, que la Antártica, obviamente, nosotros no tenemos ni un centímetro cuadrado de soberanía de la Antártica, somos solamente otro de los países que está presente en el continente, pero que no tiene jurisprudencia administrativa, como ninguno de los países que está hoy día presente en la Antártica. Eso es como una acotación al margen. Como les decía, Chile entre 79 y 80 puntos algo es la cantidad de glaciares que tenemos del 100% que existen en Sudamérica. Importancia de los glaciares como reservas estratégicas de agua en estado sólido, indicadores de cambio climático, que se está haciendo muchos estudios para ver sus cambios de comportamiento, cómo son influidos por el cambio climático, por estas variables que conversamos, y fuente de una nueva fuente de peligros naturales que podrían afectar a los lugares o los territorios donde estos cuerpos glaciares se encuentran. Dentro de las áreas silvestres protegidas, y que hablábamos, ¿cierto?, de que bajo la tuición de CONAF existe el 43.8% de los glaciares del territorio nacional y el 83.5% de la superficie de glaciares, pero todo también en la misma medida. O sea, casi todo concentrado en la Patagonia y con muy poco ambiente glaciar protegido en la zona norte del país, si consideramos de Puerto Montt hacia el norte. Estamos hablando, y aquí hay elementos que son tremendamente importantes, y estamos viendo que hay 4 regiones en el país, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y el Maule, que tienen 0 hectáreas de hielo protegida por alguna área silvestre protegida del Estado. 0. Nada. Por tanto, es tremendamente importante, siendo que, por ejemplo, Valparaíso hay catastrados 715 glaciares en la región y de esos 0 está protegido. 0. 4 regiones del país que no hay, o sea, que no tenemos ninguna certeza de que alguien va a jugarse una ficha por la protección de estos elementos el día de mañana cuando el agua sea un bien escaso. Las zonas glaciológicas, la zona centro representa el 3,8% de la superficie de los glaciares. Esto es importante porque estamos hablando que la región metropolitana tiene 4 glaciares protegidos, 4, y que están en el monumento natural El Morado. Y con eso pretendemos el día de mañana brindar seguridad hídrica a una población de 7 millones de personas. Creo que aquí hay algo que está un poco mal y que ojalá sea un tema que políticamente se aborde en algún momento, porque esto genera una incertidumbre en el futuro bastante grande y en todos los niveles, no solamente de la subsistencia humana, sino que de la subsistencia de cualquier negocio que se haga que tenga que ver el agua en sus procesos de producción, cualquiera. La altitud media de los glaciares es interesante de analizar porque en la medida que nosotros nos vamos al norte, encontramos que los glaciares cada vez están más altos y eso tiene una importancia ya que a medida que también subimos en altitud, la temperatura disminuye, por lo tanto los glaciares del norte están mucho más protegidos que los glaciares que se encuentran en la zona sur y específicamente en la Patagonia. ¿Por qué? Porque al estar más cercano a la cota de los 0 metros, las variaciones de temperatura afectan mucho más a estos glaciares que las variaciones de temperatura que existen en las altas cumbres o en las altas altitudes de la cordillera de la zona norte. Por lo tanto, la zona austral
por mucho más hielo que tenga, hoy día está sufriendo un importante embate producto del alza de temperatura y que ha generado importantes mermas en la cantidad de hielo contenido en sus glaciares. De hecho, muchas pérdidas en Campo de Hielo Norte y Campo de Hielo Sur, que se manifiestan en los respectivos balances de masa. De hecho, de todos los glaciares que hay en esa región, hay un par, y uno del Pío 11 es el único glaciar que avanza, pero no avanza porque esté recibiendo mayor cantidad de nieve, sino que porque probablemente hay alguna configuración geográfica que hace que este glaciar se esté moviendo hacia adelante, no es porque esté creciendo. ¿Ya? Ahora, en términos de la cantidad de agua que está presente en la zona glaciológica, en reserva, en los glaciares que existen, esta es la distribución hoy. 0,1% en la zona norte, en la zona centro solamente contamos con el 0,8% de la totalidad del agua. La zona sur, que es del Maule hasta Aysén, el 1,7%, y en la zona austral, como les decía, que es Aysén, Tierra del Fuego, todo Campo de Hielo norte, sur, pequeño Campo de Hielo en Tierra del Fuego, tienen el 97,3% de agua, de equivalente de agua en estado sólido. Otra, la balanza está mal calibrada, inclusive en los temas geográficos. Ahora, todos estos cambios, producto fundamentalmente y potenciados por la mega sequía que vivimos desde el año 2010, hace que los caudales de los ríos pierdan volumen, pero se activan los glaciares, y los glaciares son los que probablemente hoy día, descontemos estas precipitaciones que hemos tenido en esta temporada y vámonos hasta antes de esta temporada, y la mayor parte del agua que escurría por los ríos antes de empezar a tener las precipitaciones de este año era agua que estaba producto del derretimiento de los glaciares de las cuencas en las cuales esto se presentan. Y esto es muy decidor porque el año pasado llegamos a tener el 82% menos de caudal en el Mapocho, y en el Maipo un 47% menos de caudal. Sin contar todo el resto de todos los ríos que sufrieron merma importante en sus caudales, a excepción obviamente del Biobío, que tuvo un 1% positivo de caudal. Pero todo el resto de los ríos catastrados tuvo pérdidas importantes que hablaban del impacto de la sequía en esta zona. Aquí es importante porque estas fotografías solamente revelan el aporte que nosotros como montañistas hacemos a la investigación y a la ciencia, pudiendo acceder con nuestros conocimientos técnicos dentro de los glaciares y en ambientes que son, por lo general, más rudos y más duros que los que tradicionalmente funciona la ciencia. Y aquí el aporte del montañismo y sus técnicas da un apoyo tremendamente importante para las labores de monitoreo o de seguimiento de alguna condición glaciológica en los distintos lugares donde se pueden trabajar estos temas. Y ahí la importancia también de los compañeros y amigos montañistas que muchas veces aportan a que estas mediciones y estos procesos de investigación se puedan realizar en forma segura. Tengo algunas reflexiones para ir ya cerrando la conversación mía para poder interactuar con ustedes, que ya tengo la garganta seca de tanto hablar. Y decirles que el aumento de temperatura, ¿cierto?, las condiciones de cambio en el régimen de precipitaciones y el aumento de la línea de las nieves nos va a llevar
indefectiblemente a una pérdida de masa importante en los próximos años. No hay ninguna tendencia que hable o que diga que el calentamiento va a disminuir en alguna proporción de aquí a los años que vienen, y lo que se está haciendo en el mundo es bastante pobre para evitar que este calentamiento afecte la criósfera, y dentro de la criósfera también a nuestros glaciares. Es necesario que tengamos este tipo de conversaciones y esta información sea repartida en forma multitudinaria a mucha gente de todas las condiciones, grupos sociales, estudiantes, universidades, público general, porque necesitamos generar masa crítica para que se entienda lo importante que son los impactos que van a sufrir nuestros medios, y para que tengamos alguna posibilidad de adaptación futura, producto de que los eventos que se van a producir probablemente cada vez sean más recurrentes, negativos, y sean más violentos. Se requiere también reconocer que hay diferencias en nuestra cordillera y en nuestro régimen de glaciares, y la gente que está ligada a este tipo de glaciares. Yo, en mis clases en Punta Arenas para profesores, ellos no podían entender que nosotros teníamos glaciares que medían 1 hectárea, 2 hectáreas, y que eso eran tan importantes para determinadas poblaciones que era prácticamente el tesoro de la vida tener ese hielo disponible ahí, cuando ellos tenían cientos de kilómetros cuadrados y que los podían mirar y perderse la mirada en el horizonte y solo mirar hielo, no entendían cómo podría ser tan importante que el hielo se derritiera. O sea, porque obviamente que ellos ven la proporción de hielo muy distinto a lo que lo vemos nosotros en el sur, en la zona central, y con mayor razón en la zona norte, que ciudades enteras dependen de reservorios muy pequeños de hielo que están en la cordillera. Y eso requiere de un mayor estudio para poder ver cuáles son los impactos que van a tener estas poblaciones producto de la pérdida del hielo, de los glaciares o del ambiente de la criósfera que esté en ese momento. Como les decía, el llamado a todo el público general, a nosotros, a hacer difusión y a ser observadores de nuestro ambiente de montaña y de nuestros glaciares para poder transmitir esta información para que la gente que toma decisiones se entere de que la gente tiene conocimientos de estas materias, y que no es tan fácil meterle el dedo en la boca con decisiones que probablemente ninguno de nosotros compartiría si estuviese en un cuerpo de ley. Y lo último, a nosotros a tener mucho cuidado cuando nos acerquemos en nuestras futuras expediciones o actividades a lugares con glaciares, porque estos pueden tornarse en una nueva amenaza para los lugares en los cuales estos amigos nuestros y bellos geoformas de la Tierra están presentes. Y eso no hay que olvidarse. La posibilidad cierta de que los glaciares en algunos lugares del planeta, en algunos lugares de nuestra cordillera, se puedan convertir en una nueva amenaza o un nuevo peligro para la interacción con el hombre y con esos ambientes en los cuales estos glaciares están presentes. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por darme la oportunidad de poder compartir esta información con ustedes. Eh, esta presentación es abierta, y cualquiera de ustedes que la requiera que requiera que yo la dé en algún grupo en particular, les dejo la invitación hecha. A mí lo único que me interesa de esta información es que sea difundida la mayor cantidad de veces posible, y que podamos discutir de qué
de cómo vamos a enfrentar la posibilidad de proteger nuestra criósfera y específicamente nuestros glaciares en nuestro país, tratando de revertir el hecho de que el proyecto de protección de glaciares hoy día descansa en la Comisión de Minería y no en la Comisión de Medio Ambiente como debería ser. Es como contratar al gato para que te cuide los bistecs en la carnicería. Así que muchas gracias por escucharme, gracias por la oportunidad de dejarme compartir con mi club y con mis amigos. Por ahí vi a Juan Carlos, conocidos de muchas batallas y otros más probablemente que estén. Y el día que requieran de esto, podemos seguir conversando de este tema. Gracias. Bueno, Vicente, muchas gracias. Ahora, como te explicamos anteriormente, las puertas de nuestra institución están abiertas. Ahora, si tú quieres, bueno, pasamos a la ronda de preguntas. Si alguien tiene preguntas, yo por lo particular tengo una pregunta, no sé, que la quiero realizar. Tú dijiste que el último inventario de glaciares se había realizado el año 2014. Entonces, realmente El ya han último. pasado, pues, el último inventario que vi, una lámina que mostraste, notaste que el 88% está en Sí. ciudad. Desde 2014 hasta este año, que han pasado 6 años, o sea, había como un estudio y dijeron ya, estos cerros, estos glaciares, en 5 años más mueren, 2 años más mueren, había No, como, porque, por ejemplo, el levantamiento ahora sería igual. no, mucho, o sea, producto de estas condiciones, ahora ese era el último inventario oficial 2014, pero hay uno que tiene que salir ahora, que se terminó la revisión ahora en marzo, que es el último, pero no sé si está vigente o está por salir. Pero Ya, es la última versión del Inventario Nacional de Glaciares va a salir con fecha de 2019, que es ahí ya, cuando se citó a un número importante de revisores para ir viendo si coincidían estos temas y hay una versión renovada. Pero a tu pregunta, yo creo que sí, mucha masa glacial, sobre todo, y a partir del 2008 en adelante, se ha perdido producto del calentamiento, del cambio en el régimen de temperatura específicamente. Y hay mucha superficie glacial eh, que se ha derretido en este periodo. Probablemente el inventario de glaciares venga con un mayor número de glaciares, producto de que al derretirse una gran cantidad de hielo, van apareciendo islas de rocas que van segmentando el glaciar y probablemente ya, tengamos más glaciares, pero menos superficie. ya. ¿Se entiende la idea o no? Que Sí, eso sí, igual que cuando va bajando el agua y empiezan a aflorar los fondos submarinos, en este caso, esos fondos esa agua va disminuyendo en volumen, pero se van haciendo como charcos, como pozas. Lo mismo un glaciar importante como Olivares, por ejemplo, en la medida que va descendiendo, se va fragmentando, se va dividiendo, y por lo tanto, a lo mejor el glaciar nuevo va a decir que el glaciar Olivares son 5 glaciares, por decir algo, y antes eran 3 solamente. Resulta que al bajar se dividió y generó otra división en el glaciar. ok. Y tenía la Por lo última, tanto, ¿perdón? yo que también tenía otra pregunta. Dale. Tú hablaste que el Ministerio de Obras Públicas tenía una unidad de glaciares, o sea, ¿sabes tú cuáles son los requisitos, ejemplo, de quienes componen ese departamento? O sea, ¿tienen que tener algo especial o el Sí, pituto? no, la mayoría son ingenieros especialistas sobre todo en modelos de elevación digital y están dirigidos por un glaciólogo glaciólogo y montañista de renombre en nuestro país, que es el doctor Gino Casasa. Eh, y, y como te digo, son especialistas y son especialistas en la observación vía sensores remotos del ambiente glaciar. Ahora, son cargos estatales, por lo tanto, entrar ahí Ok, cuesta un poco. Pero sí, ellos son gente especializada en estos temas y tienen bastante expertise en instrumentación sobre ambientes glaciales. Así que
Entonces, hay gente que es capacitada. Ahora, ojalá uno tuviera un pitutín para entrar ahí, pero Sí. a veces no están dadas las condiciones. Ok. Compañero, más preguntas los que están todavía en Sí, sí, audiencia. yo tengo varias preguntas. Hola Vicente, ¿cómo estás? Juan Hola, Carlos. Juan Carlos, ¿cómo estás tú? Bien, bien, bien. Pasando Qué la bueno. cuarentena y ya Ya, aprontándome para ir a visitar los, los glaciares y todo lo que está nevadito y a aprovechar de ir a Cerro Andoni. Oye, qué bueno. tengo varias Ya, preguntas. Tengo varias dale, Juan preguntas. Carlos. Mira, la primera es ¿cómo afecta la contaminación? ¿Cómo afecta? A ver, no lo puse sin música, ¿Hay solo. alguien que tiene el micrófono abierto? Le vamos a poner en silencio ahí. Ya. ¿Cómo afecta los volcanes en erupción con la contaminación a los glaciares? Uh, ¿Cuál es el efecto que producen los volcanes y si eso se está midiendo y o está dentro de lo que es el calentamiento global o genera algún impacto diferente, etcétera, etcétera? Esa es Súper una. buena, ¿sí? Esa es una. Y después el otro, si nos podrías, digamos, ampliar la información de lo que es el albedo, que es algo importante para nosotros, los montañistas, cada vez que vamos a una zona nevada. Impecable, Juan Carlos. Voy con la respuesta. Bueno, primero que nada, el fenómeno de la afectación que puede existir en una masa glaciar que esté ligada a una erupción volcánica, como por ejemplo hoy día nevados de Chillán, como por ejemplo el día de mañana volcán Villarrica. Ahí hay una afectación doble. Una que es, en caso de una erupción, la generación de la Ares producto del intercambio de temperatura con el glaciar, o sea, lava al rojo saliendo, derritiendo violentamente el glaciar. Y segundo, la cobertura que puede hacer las cenizas del glaciar, perdón, las cenizas del volcán cayendo sobre el glaciar. Eso hace, y linkeo automáticamente con la segunda pregunta, que es el albedo, que hace que cambie el albedo de la nieve. El albedo de la nieve es una medida que es cuánta radiación puede reflejar la nieve hacia el espacio. Esto quiere decir que la luz cuando entra, viene del espacio, entra, y si cae en la nieve, y la nieve está blanca, la mayor cantidad de esa radiación va a rebotar y va a salir de nuevo despedida hacia el espacio. Si cae ceniza o si cae cualquier cuerpo que oscurezca la nieve, la reflectividad de la nieve baja, por lo tanto, esa energía o esa luminosidad que llega, que es esta energía que entra, ya no es rebotada de la misma manera y es absorbida por este cuerpo que es más oscuro, de un albedo más negro, llamémoslo de esa forma. Entonces, esto hace que esa nieve que está por debajo de esta cobertura más oscura se tempere y se derrita más rápido. Entonces, el albedo es tremendamente importante para nosotros porque en la medida que tenemos la posibilidad de que las nieves estén más limpias, nuestra cobertura tanto de nieve como de hielo va a ser más estable. Pero si tenemos una cubierta de nieve sucia, vamos a tener un mayor grado de derretimiento si es que esta cobertura detrítica, en este caso de polvo o de contaminación, es inferior a los 3 centímetros. Porque después de los 3 centímetros de espesor de la cobertura, la nieve o el hielo que está abajo tiende a mantenerse, ya no se derrite, se mantiene en el tiempo, ¿ya? Pero si la cobertura de la nieve o el hielo solamente está tenuemente oscurecida, esto hace que esa nieve o hielo se derrita más rápido. Ahí hay un par de elementos que tienen que ver con la contaminación, por ejemplo, que generan las grandes compañías mineras que están ubicadas en la cordillera,
que eventualmente, producto de los flujos de viento, podrían transportar material particulado sobre algunos glaciares de la zona, y se habla que ese material particulado que se va a depositar sobre los glaciares influye en forma importante en el derretimiento y en la velocidad en la cual se derrite ese glaciar. Por lo menos acá en la zona central hay un par de estudios bastante interesantes del doctor Francisco Cerecea, de CETAM de la Universidad Federico Santa María, que hicieron una investigación con respecto a este tema y pudieron llegar a la conclusión de que sí, esta actividad antrópica genera este derretimiento. Ahora, un volcán tremendamente más masivo, obviamente, por la columna de cenizas que emite, y ese ceniza cayendo sobre estos lugares puede tener la posibilidad, si es que es tenue la cobertura, de derretir en forma más rápida la cubierta de nieve o el hielo en el cual cae. Ahora, si cae una gran cantidad, y estamos hablando de varios decenas de centímetros, es probable que el hielo o la nieve que está abajo se conserve porque es aislado de la superficie donde la radiación ingresa. Entonces, Es decir, sí, sí, me queda muy claro, pero es decir de que una erupción volcánica podría cambiar la condición del glaciar. sí, claro. O sea, Claro, podría pasar de un glaciar, digamos, de nieve limpio a un glaciar rocoso. cubierto. No, ¿Sí? no, cubierto. 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 Sí, Ya. porque acuérdate que rocoso tiene la configuración de que la mayor parte del glaciar es de roca. En este caso sería como un manto de ceniza o un manto de material que cae encima, pero sigue siendo mayoritariamente el volumen del glaciar más importante que el volumen de detrito. ¿Cachai? ¿Se entiende un Perfecto. poco la idea? Sí, se entiende muy bien. Gracias, Gracias. Vicente. De nada, Juan Carlos. Oye, Vicente, había hecho una pregunta a Daniela, pero parece que se salió ahora, o la había hecho en el Ah, chat, que preguntaba ya. qué realiza el MOB para controlar el retroceso de los glaciares. ¿Perdón? ¿Qué medición hace el MOB? No, a ver, el MOB no hace nada, no tiene ninguna injerencia en el derretimiento. O sea, lo que el MOB hace es que tiene un departamento de glaciares y nieve que se encarga de mantener el inventario de glaciares y hacer visitas periódicas para estudio en algunos glaciares a lo largo del país. Y tercero, si es que hay alguna condición anómala, como por ejemplo estos vaciamientos que le hablé yo de laguna en Aysén, o que alguien denuncia el impacto, por ejemplo, de la contaminación de un glaciar en la zona central, ellos tienen que ir y en cierta forma, emitir alguna información con respecto a esos fenómenos, si son antrópicos, no son antrópicos, son naturales, no naturales, y cuántos son los efectos que causa. Pero el derretimiento, de hecho, de los glaciares, nadie tiene control sobre ello. Absolutamente nadie. Eso sucede y va a seguir sucediendo. Otra pregunta, Vicente, de Cristian Dale. Guzmán. Dice, ¿crees tú que crees que el derretimiento de glaciar solo depende del calentamiento global? O sea, fundamentalmente hoy día la criósfera está sufriendo por el aumento de temperatura. Y les explicaba por qué. Porque es tan sensible el cambio de estado de la materia del agua, de estado sólido a líquido, que obviamente cualquier alza en la temperatura, ya sea de depositación o la temperatura ambiental, va a incidir sobre la cantidad de masa que se va a derretir. Ahora, no es lo único. La actividad antrópica que genera los gases de efecto invernadero es la principal causa del aceleramiento del derretimiento de la criósfera. Esto está generando un aceleramiento en el proceso, porque recuerden que los glaciares están hechos para eso. El glaciar es un elemento que, en la medida que no exista precipitación o que estemos en sequía, aporta una cantidad de agua para regular los caudales de los ríos. ¿Qué estamos haciendo nosotros con el levantamiento de la temperatura? Estamos haciendo que este proceso sea mucho más rápido. Entonces, toda esa agua que está saliendo de los glaciares hoy día, obviamente la estamos perdiendo. Y esa va a parar al mar, y hay una retroalimentación positiva, que se derriten los glaciares, los grandes campos de hielo, Groenlandia, la Antártica, ¿cierto? Esa agua va a parar al mar, y el mar es
se eleva en su nivel, en algunos centímetros, en lo que sea, pero, y esto después hay mayor evaporación, mayores precipitaciones, y el tema de la temperatura hace que todas estas relaciones se alteren y genera importantes impactos sobre la criósfera y especialmente en los glaciares. Okay. Había otra pregunta que decía, eh, con respecto a que si había más posibilidad de aluviones, si no me equivoco, aquí. La hizo otra persona. ¿Qué peligro se produciría en cuanto a aluviones? Es una pregunta que hizo ¿Perdón? Ingrid Sepúlveda. ¿Qué peligro se produciría en cuanto a aluviones con el calentamiento y con la pérdida de masa en los glaciares? Es que, a ver, si hay una secuencia, por ejemplo, si tenemos un calentamiento y tenemos un glaciar, por ejemplo, como el glaciar del Mesón Alto, y tenemos un calentamiento y una desestabilización de la masa en la parte superior, obviamente que podemos tener rompimientos más importantes, podríamos tener una generación de seracs más importante que caen desde la altura del glaciar hacia abajo. Pero también el hecho de que suelos permafrost, que por lo general están por sobre la cota de los 4.000 metros, empiecen a activarse y empiecen a derretirse, esto podría generar eventualmente ante una nueva carga de precipitación, una mayor cantidad de aluviones, que es el temor que yo tengo en lugares de cordillera sobre los 4.500 metros, que por lo menos las últimas 2 temporadas que yo he estado ligado al trabajo en estos lugares, hubo temperaturas que yo nunca vi en mi existencia en la montaña, por sobre 0, por sobre 10 grados, sobre los 5.000 metros, 10 grados positivos. Y eso afecta demasiado la condición de los suelos congelados, que tienden a derretirse y tienden a desestabilizarse. Por lo tanto, el día de mañana, con un calentamiento más importante de estos elementos que son criosféricos, porque es agua en estado sólido que pasa a estado líquido, podría generar mayor cantidad de fenómenos aluvionales o de remoción en masa en lugares que hoy día hay presencia de estos elementos, glaciares o suelos congelados. Yo tengo una pregunta. Hola, ¿cómo estás? Hola, Hernán. Sobre las catástrofes que tienen ustedes, hablando de glaciares en altura, como lo estaba diciendo, ¿están todos los glaciares en altura sobre una cota hacia arriba o son inferiores a la cota hacia abajo? O sea, me refiero a que si, contando que el glaciar está difícil de acceso, ¿cómo lo catastran? Eso es una pregunta. No, a ver, todo el proceso primero te aclaro, yo no soy parte del MOB, por lo tanto yo soy un usuario solamente del inventario glaciar, y que a todo esto, para que sepan ustedes, es público, así que ustedes pueden entrar a la página del MOB y entrar al inventario glaciar y revisarlo. Está disponible, es una información pública. Pero, Sí. por lo general, el catastro de glaciares se hace por interpretación de imágenes satelitales de alta resolución. Entonces, la mayoría de los glaciares, porque imagínate, un departamento tan chico, no tienen ni plata muchas veces, no podrían hacer campañas de terreno para ir a verificar, ¿cierto?, todos los glaciares del país, porque son muchos. Pero ellos tienen esta capacidad de tener muy buena información satelital de muy alta resolución, con la cual ellos trabajan y van dibujando los glaciares de la cordillera y los van midiendo y los van con programas computacionales, ¿cierto? Les van dando métricas. Y después, algunos de estos glaciares, ellos los toman como piloto para ir a hacer campañas de terreno, para hacer otro tipo de mediciones, como por ejemplo, hacer pasadas de radar para ver profundidades, para ver volúmenes, y otros temas, fotografía, para ver retrocesos o avances, y a instalar estaciones meteorológicas para recoger distintos datos en el glaciar. Pero no son todos, son algunos y son los más importantes.
Eso me refiero que MOB tiene esa información, pero no de todos los glaciares, de algunos glaciares que son más connotados, podríamos hablar, porque a eso es la pregunta. No, están todos los glaciares del país. Desde arriba, desde la frontera norte, hasta los últimos glaciares de la cordillera de Darwin. Así que, por eso te digo que es interesante entrar, porque tú puedes revisar cualquiera de los glaciares y tú pinchas un glaciar y te aparece el área, el cómo se denomina dentro del inventario, qué tipo de glaciar es, si es rocoso, si es blanco, la superficie, y uno puede hacer un poco de seguimiento a glaciares. Por ejemplo, yo hice el seguimiento a algunos glaciares que yo fotografié, visité, pero que no estaban en el inventario. Entonces yo dije, oiga señor, ¿sabe qué? Estos glaciares están aquí y deben ser puestos en el inventario, y fueron puestos en el inventario. Por lo tanto, es información que uno puede contrastar. Y es de bastante buena resolución. De hecho, si tú tomas el inventario de glaciares, lo puedes montar al Google y te queda perfecto. Y el MOB dentro entrega, aparte de esa información, la catastro como corresponde con una base de datos, entrega también la imagen satelital para ver, para No, hacer no. O sea, el motor que usan, no sé si Google Engine o algo por el estilo, pero está disponible como dibujo y con toda la información. Pero no te lo entregan así como para que tú lo uses. Ya, el insumo no lo entregan, sino te Sí. entregan la información de La información. Claro, Ya. te pasan todos los croquis donde están con la imagen que tú puedes montar en el Google, porque están coordenados. Entonces, tú tomáis esa información, pum, la subes a Google y te quedan los glaciares ubicados en los lugares con los cuales concuerda la coordenación. Así que es una súper buena información y es bueno revisarlo para ver para ver los lugares y para ver algunos aspectos importantes de los glaciares. Bueno, lo voy a revisar. Gracias. Sí, échenle nomás, métanse. Sí, eso es lo bueno. Mientras más información uno tiene de estas cosas, más empoderado está de la condición en la cual está nuestro glaciar en el país. Así que yo creo que, y si es pública la información, con mayor razón. Sobre todo nosotros. Lo que sucede es que hay muchas veces los procesos del almacenamiento de los datos cuesta mucho conseguir porque las comunicaciones no fallan muchas veces, entonces eso es lo que sucede. Sí, pero por eso te digo que esta forma como han inventariado es bastante buena, porque tiene todas las características del glaciar. Entonces tú lo puedes contrastar con imágenes reales y está perfecto. Tú lo puedes bajar, si tú tienes imágenes satelitales, tú puedes bajar el inventario de una imagen satelital que puedas coordenar y te queda perfecto. Puedes revisar sin ningún problema esa información. Ahí está, me mandaron el enlace aquí. Y alguien mandó el enlace ahí. Pancho mandó el enlace. Ya, ¿viste? Entonces ahí pueden entrar y van a poder revisar todos los glaciares y la condición en la cual estos glaciares están a lo largo de todo el país. Vicente. ¿Sí? Sí, aquí José Muñoz. Tengo una comentario, pregunta. Si bien, bueno, usted no es funcionario del MOB, ni aquí ninguno es funcionario de esa parte del ministerio, pero creo que por lo que usted... Algo más te pasa. Sí, va a José, ser te escucho súper mal. Está saturado. ¿Qué hago? Por lo que... ¿Ahí me escucha mejor? Sí, perfecto. Ya. El MOB está... O sea, el MOB estaría haciendo la mitad de la pega, ¿no? Porque, o sea, o a qué parte del Estado le correspondería formular la pregunta que sigue, porque la primera parte es estudiarlos, analizarlos, catastrarlos, medirlos, mirar el retroceso, la desaparición, todo lo que sea. Pero viene la segunda parte, que es la promoción del cuidado a nivel jurídico. Anda
anda por ahí sonando el tema de la ley del cuidado de los glaciales. Últimamente, o en estas últimas 2 semanas, lo que se descubrió respecto al tema de la minería que está afectando la parte subterránea de la Paloma. Entonces, ¿a qué entidad estatal o cómo se puede armar todo esto? O sea, ¿cómo se visualiza esa parte del cuidado de los glaciales? Porque por lo que ha nombrado el MOB solamente llega hasta un punto, y creo que el gobierno en sí mismo no se va a autocriticar. Entonces, va por el lado parlamentario o por las organizaciones civiles, pucha, no sé, eso. José, mira, hoy día hay un cuerpo legal que está en la Cámara, que es la Ley de Protección de Glaciares, pero como dije y comenté, lamentablemente está alojado en el Ministerio de Minería. Y eso es como poner a cuidar los bistecs al gato. O sea, qué mejor que este cuerpo legal sea manejado por el Ministerio de Minería, porque arbitrariamente podría sacar o poner glaciares en forma arbitraria, dependiendo de si se encuentra o no se encuentra algún yacimiento cercano a los lugares donde están estos cuerpos. Ahora, el tema para mí debería estar, nosotros debemos hacer la suficiente presión para que este cuerpo legal se aloje en el Ministerio de Medio Ambiente, no en el Ministerio de Minería. Y también fortalecer entidades como la Corporación Nacional Forestal con respecto al cuidado de estos elementos, ya que la jurisprudencia que tienen ellos es solamente porque existen dentro del área silvestre. No hay una normativa especial que cuide estos elementos que son patrimonio en varios órdenes y en varias magnitudes. El tema está en que nosotros, como ciudadanos conscientes y como usuarios de estos lugares, deberíamos ayudar a presionar, y mi presentación está justamente orientada a que esto suceda, entregando información lo más contingente posible para que la gente entienda que es muy importante presionar, porque el tema de la protección de los glaciares, primero, se dé en un ámbito legal más abierto y que sea consensuado con la ciudadanía, y segundo, que permita generar medidas para realmente disminuir los impactos del cambio climático y de la emisión de gases de efecto invernadero, porque aunque tengamos una ley, si la temperatura ambiente sigue subiendo, no va a servir de nada, se van a derretir igual. Por lo tanto, esto es muy catastrófico, en el sentido de que yo a los alumnos de los colegios les digo, bueno, si ustedes quieren aportar, no hinchen a su papá que cambie el auto cada 2 años. No tengan 10 blue jeans guardados en el closet. No consuman más de lo que necesitan y sean conscientes con el uso del agua. Porque es la única forma que nosotros podamos aportar a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero es por la disminución del consumo. Y eso tiene que ver con una cuestión también más de vida, que va más allá de este elemento que es el glaciar. Pero para ayudar a los glaciares y para ayudar a la criósfera de nuestro planeta, lo que tenemos que hacer es disminuir nuestra capacidad de emisión por intermedio de la disminución del consumo de bienes, no de servicios, de bienes. Gracias. Primeramente, agradecer la charla y agradecer la gestión del club. Tengo 2 preguntas particulares. La primera es si el derretimiento del permafrost tiene algún efecto particular en el ambiente. Y la segunda es si hay algún proceso externo al calentamiento global que influyan en la morfología de los glaciares. Ya. A ver, mira, el tema del permafrost, hoy día también hay una discusión bastante encendida en el mundo de la ciencia, pero el permafrost, para que sea permafrost,
se dice que tiene que ser un suelo que permanece congelado por más de 2 temporadas. Esa es la definición del suelo permafrost, ¿ya? Entonces, si este suelo se derrite, deja de ser permafrost y pasa a constituirse como recurso líquido, o sea, agua en estado líquido, si es que se derrite el permafrost. Si se derrite la capa activa del permafrost, porque permafrost tiene que seguir existiendo porque por definición es suelo congelado. Si se derrite ya deja de ser permafrost. Por lo tanto, el tema es importante, sobre todo en las zonas que cuentan con estos suelos, pero que no tienen una hidrología basada una hidrología basada en glaciares, sino que probablemente en esta activación y desactivación de la capa activa de los suelos permafrost. No se puede derretir todo el permafrost porque hay capas que son muy profundas de suelo congelado y que no hay radiación suficiente ni desde el piso radiación geotérmica desde el piso o radiación de onda corta por medio de la radiación solar. Por lo tanto, hay siempre un suelo que va a permanecer congelado. Si se activa, se convierte en recurso hídrico, en agua líquida, y esa se integra a las cuencas, ya sea superficialmente o hacia la napa freática. Y con respecto a la segunda pregunta, si hay me dijiste si era algún proceso morfológico, ¿o no? No, la segunda pregunta se basaba en si hay algún proceso externo, aparte del calentamiento global, que influya en la morfología a lo largo de la vida del glaciar. Aparte, primero, yo creo que la disminución o el retroceso en las precipitaciones es un fenómeno que está directamente ligado a la morfología del glaciar, desde la perspectiva de su recarga. Porque si esta disminuye en términos importantes para la vida del glaciar, el glaciar en su balance de masa va a ir retrocediendo, por lo tanto va a ir en cierta forma, entre comillas, derritiéndose y no pudiendo regenerarse. Por lo tanto, yo creo que la alteración de las precipitaciones es un fenómeno que puede llevar rápidamente al cambio morfológico de un glaciar, sobre todo en latitudes bajas y cálidas. Otra pregunta, Vicente. Dale. Oye, ¿hay alguna diferencia entre la criósfera salada y la criósfera dulce con respecto a la contaminación o a su forma de derretimiento que sean o que la hagan ser diferente? Mira, lo sabido es que el agua dulce congela a menos 0,1, de ahí para abajo. Y el agua salada congela a 1,8 grados, bajo cero. Ahí hay una diferencia importante en el proceso de generación de hielo marino, por ejemplo, y que tiene que ver con que la mantención de las temperaturas es fundamental para que el hielo marino se produzca. Y el hielo marino, que se da muy fuertemente en el Ártico, no es que acá en el sur, en la zona austral no se dé, en algunos fiordos muy cerrados se da este congelamiento del mar, que es más difícil que el congelamiento del agua dulce. Con respecto a la contaminación, el tema más importante, yo creo, tiene que ver con el intercambio de aguas someras, que son más tibias, producto de que al congelarse, la salmuera que se deposita de esta congelación, porque al congelarse la sal sale del agua y se deposita en el fondo. Eso hace que el agua de mar se densifique y se ponga, haga un efecto de bombín,
empuje hacia abajo y emerjan aguas que son someras y que probablemente vengan con una temperatura un poco más cálida y puede afectar, por ejemplo, en la zona antártica, la base de las plataformas de hielo. Y eso hace que se derritan obviamente desde la base, se pierden los anclajes y eso puede generar algún proceso de rompimiento, como ha sucedido en los últimos años, donde se ha perdido mucha plataforma de hielo producto de esta, nuevamente, del aumento de temperatura superficial y aumento de la temperatura basal en el mar que recoge estas plataformas. Y con respecto a la contaminación, no tengo claro, Juan Carlos, el proceso de si contamina más o contamina menos. Lo único que te puedo decir es que hay una concentración mayor de sal en los fondos, en estas aguas que se generan y que tienden a darle más masa o a cambiar la densidad del agua, por lo tanto hay otro tipo de movimientos que se da en el interior. Y la gran diferencia es este congelamiento que se da a 0 grados y el otro a 1,8, que es el agua salada. Súper. Oye, saca la presentación para que nos veamos. Pues. Ah, ya, pues, que no me veo. No, si Ahí se ve. Sí. ¿Me veo, no? Ahora Eso sí. es. ¿Hay más preguntas? ¿Existen más preguntas, compañeros? Yo la última. Dale. Hola, Vicente. Yo quería hacerte una pregunta porque tú Por supuesto. mencionaste en tu charla que diste que el 3% solamente de los glaciares que estaban en la zona central estaban protegidos. ¿Qué ganaríamos con protegerlos si igual el calentamiento global va a ser? ¿Sería protegerlos sobre las empresas mineras que podrían intervenir en ello? ¿Podríamos protegerlos con alguna reserva natural? Es que es un poco lo que te decía, si nosotros pretendemos que los glaciares se van a salvar solamente porque va a haber un cuerpo legal que los protege, estamos súper equivocados, porque lo que está sucediendo en los glaciares es que producto de una concentración anómala de gases de efecto invernadero, el ambiente se está calentando y el hielo en un ambiente caliente no existe o tiende a desaparecer. Por lo tanto, es muy poco lo que podemos, si lo viésemos desde ese punto de vista, que pudiésemos lograr con un cuerpo de ley. Lo que sí evitaríamos, o por lo menos nos podríamos proveer de una reserva de agua que fuera protegida. Y de una reserva de agua que fuera para la gente y no para la industria. Yo con esto solo estoy diciendo, por ejemplo, ustedes en San José tienen la problemática de Alto Maipo, ¿cierto? Sí. Hay una problemática que es interesante de analizar, porque supuestamente la problemática de Alto Maipo es que afecta a los glaciares que están en la trayectoria del túnel, no sé, que están en el Monumento Natural Morado, que son los únicos glaciares que están protegidos. Pero igual intervinieron. Sí, por eso te digo. Lo que pasa es que ahí se usaron subterfugios legales y no los declararon, y hay otra serie de cosas que solo suceden en países como el nuestro, porque la legislación de cierta forma permite, ¿cierto?, por la vía del EIA, de poder hacer ese tipo de cosas. Ahora, sería importante el que se clarificara cómo queremos proteger los glaciares, probablemente dándole mayores atribuciones a la Corporación Nacional Forestal o generando un cuerpo de ley que esté inserto en las medidas de protección que establece el Ministerio de Medio Ambiente. Pero no es muy católico decir que el que va a manejar esta cuestión es el Ministerio de Minería. Van a seguir interviniendo, si eso es, me intervienen. Es que por eso te digo, es como decirle al gato, cuídame el lomo vetado. Pues. Entonces, obviamente... ¿Cómo protegerlo si al final van a intervenir? Que sea como sea, siendo acá un monumento, igual intervinieron. Entonces estamos claro. Ahora, la intervención que ellos hacen no es sobre el monumento, sino que es por debajo del monumento. Por lo tanto, ahí, en cierta forma, estos subterfugios dicen, oye, pero yo no voy a intervenir el glaciar. Ah, perfecto. Pero sí voy a pasar con un túnel. Subterránea, claro. y todo. Entonces,
Y lo más importante o lo más interesante de analizar en esto es que probablemente uno de los temas importantes que nosotros dejamos pasar es que lo importante para nosotros, para nuestra subsistencia temporada a temporada, es el hecho de que la cobertura de nieve, que tengamos cobertura de nieve y que esa cobertura de nieve sea lo menos alterada posible. Porque nosotros, el agua que tenemos es de la nieve de la temporada pasada. No es del glaciar en forma directa y automática, porque primero se activa la nieve, primero está el agua superficial, después se activa la nieve y todo lo que queda en la temporada, y al final, cuando no tenemos ni precipitaciones ni nieve, se activan los glaciares. Por lo tanto, lo que hay que proteger son esos grandes campos de nieve que nosotros tenemos después de las precipitaciones, que no sean alteradas que no sean tan alteradas por la mano humana. Cuando yo hablo de esto, hablo, por ejemplo, nosotros le ponemos atención a los glaciares, pero, por ejemplo, todas las medidas de protección que tienen las grandes mineras de control de avalancha remueven grandes cantidades de nieve de sus zonas de depósito a lugares donde después son descartadas por maquinaria, a lugares donde esa nieve termina perdiéndose. Me podrán decir que es poco, me podrán decir que es no sé, que es poca cantidad, pero sigue siendo importante para la restitución de los recursos hídricos de la temporada que viene. No hay cada gota importante. Todo poco suma. Es que esos son los pocos que a nosotros nos interesan. Porque si le cae la nieve al glaciar y el glaciar se mantiene estable, el glaciar no va a aportar más de lo que podría aportar en una temporada normal sin precipitaciones. El glaciar solamente se activa cuando la precipitación es deficitaria, o sea, cuando sus balances de masa son negativos, no positivos. Entonces, y ahí viene la buena administración de los recursos hídricos, y no tan solo acá en lo que es el Cajón del Maipo, sino que en Santiago también. Pero por supuesto, por supuesto. Mal usa el agua. Sí, pues. Bañadas de 30 minutos, o no sé, o cepillarse los dientes. Y no tiene conciencia de lo que eso significa. Porque es que el agua corriente por los dientes, claro. La mayor parte de los santiaguinos cree que el agua viene de la llave. Claro. O sea, ese es un concepto bastante corto, pero el santiaguino cree que el solo hecho de dar la llave, él tiene agua, toda el agua que quiere, y como él tiene plata, puede pagar esa agua que consume. Pero no se da cuenta que esa agua viene de algún lugar en el cual él está sacando agua acá, pero no está entrando agua allá. Por lo tanto, esa agua se va a terminar consumiendo. Lo sabemos nosotros que vivimos en el cerro. Sí, claro. Que tenemos que el agua. Entonces es entretenido conversar de estos temas porque nos empieza un poco a abrir nuestra visión de que no solamente los glaciares, hay otros elementos criosféricos que son importantes y que debiesen de alguna manera estar protegidos, pero protegidos por alguien que proteja, pues no por alguien que quiere tener la regulación en la mano para poder darle el golpe de gracia cuando estime conveniente. Claro. Y nuestra conciencia ciudadana tiene que darse por intermedio de este tipo de conversaciones, que en el fondo te ayudan a abrir un poco más tu conocimiento para poder analizar desde otra perspectiva también las problemáticas que son locales. Porque a mí si me preguntan cómo va a ser, no sé, el Estado para abastecer a 9 millones de personas en 5 años más cuando esta sequía sea realmente patagüina, yo no veo a nadie haciendo más copas de agua, ni invirtiendo en reforzar la red de captación de los ríos, ni limpiando los ríos, absolutamente nada. Por lo tanto, haciendo medidas de adaptación, como el reciclaje, como una serie de otras labores que y discúlpeme que diga esto, pero que el colegio parece que entendiera que reciclar bolsas de plástico es el único elemento que le pueden entregar a sus alumnos para hacer una educación ambiental de calidad y que sirva. O sea, si cuando generaron la bolsa de plástico ya pasamos por todo el proceso, eso es lo último que deberíamos hacer. Nosotros no deberíamos estar reciclando plástico porque el plástico nosotros no deberíamos permitir que estuviese existiendo en nuestro círculo de vida.
pero tenemos que reciclarlo porque aceptamos todo el proceso. O sea, no vamos con bolsa de plástico al supermercado, pero las lechugas vienen en plástico, el yogur viene en bolsas de plástico, todo viene en plástico. Claro, la mayoría de las cosas. Entonces es complicado el tema a la larga. Y yo los quiero dejar invitados a seguir pensando en este tipo de cosas, porque son elementos interesantes de analizar, sobre todo para las comunidades que viven en lugares que van a ser impactados en el futuro próximo por la escasez de agua. Y como ha sido, como ha sido La Ligua, como ha sido Petorca, como ha sido la Quinta Región Alta, que estando muy cercano a la cordillera son robados del recurso hídrico por otros fenómenos comerciales que atentan contra la vida de los seres humanos en esos lugares. Y si ustedes quieren el día de mañana que yo le entregue esta charla de nuevo a alguien, a algún colegio, a algún grupo de amigos, basta con que me escriban y me digan y nos ponemos de acuerdo y lo hacemos para otra gente. Ya, pues, agradecemos a Vicente. De verdad, yo creo que estuvo bastante entretenida, igual despejó harta duda. A mí por lo menos me sirvió a conocer glaciares, o sea, igual yo he ido a la Torre del Paine y todo, y ahí aprendí a diferenciar los nombres de los glaciares uno con otro después de varios años, así que te agradecemos. Como te mencionamos anteriormente, las puertas de institución están abiertas. Huachupún, que fue Huachupún, siempre va a ser recibido en nuestra institución, así que una vez post pandemia y cuando nos volvamos a las reuniones de piel ahí en la Universidad de Santo Tomás, va a estar bienvenido, porque imagino que esa reunión va a llegar como 70 Huachupún y esperamos que sea así. Así que eso, no sé si muchas gracias. No, muchas gracias a todos, gracias por escucharme, gracias por las preguntas y como les digo, quedo a su disposición. Eric, gracias por la invitación, Jonathan, y a todos que tengan un cuidadoso cuarentena, los que están en cuarentena y los que ya le hayan dado permiso para salir, con cuidado, con cuidadito. Miren que es medio engañoso el bicho este. Así que a cuidarse. Muchas gracias, Vicente. Gracias. A todos los que presenciaron la charla, agradecemos. A los que no son de Huachupún, bienvenidos. Todos los miércoles van a estar bienvenidas a la puerta. Nosotros vamos a tratar, siempre comunicamos a través de todas las redes sociales nuestras charlas. Y como habitual, los huachupunes que quieren seguir conectados, como todos los miércoles aquí en el famoso Tercer Tiempo, nuestro club, pueden seguir conectados. Así que estamos siendo las 21:26, damos por finalizada la charla. Muchas gracias, Vicente. Y que estén muy bien. Ya, que estén muy bien. Chao, gracias. Chao.